cambiante. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a asistir a más transformaciones de nuestro negocio. O sea, como compañía, nosotros estamos viendo esta transformación en directo. O sea, hemos tenido un 2019 lleno de cambios, donde nuestros clientes pues demandan muchos más servicios que demandaban antes. O sea, es verdad que nuestra agencia le gusta construir marcas y somos constructora de marcas, pero es verdad que nuestros clientes cada vez más nos demandan ayudarles a mejorar la experiencia de cliente y los resultados de su e-commerce y los resultados de su Salesforce. O sea, nos tenemos que meter de lleno en acompañar a nuestros clientes en todo el Customer Journey. O sea, y realmente estamos viendo claramente un cambio importante en muchos sectores ahí. O sea, y también, obviamente, estamos asistiendo a lo que se llama la transformación del contenido, ¿no? ¿Dónde va el contenido? Como nuevas formas de vincularnos con los consumidores. ¿Dónde va a entrar el brand content? ¿Dónde entra el entretenimiento? Donde realmente estamos obligados a transformarnos, ¿no? Y creemos, en esta casa creemos que vamos a tener que diversificar mucho la oferta, porque los clientes guardan una parte para construcción de marca, pero entre performance, transformación digital y otra forma de hacer llegar contenido, por otra forma de distribuirlo a los consumidores, pues esto se abre, ¿no? O sea, y la visión tiene que ser así, grande, y como compañía nos toca empujar este cambio, ¿no? Porque al final dices, bueno, no es que el cliente lo pide, no, ayúdale a empujar el cambio, que es lo que hacemos pues con nuestros grandes clientes, ¿no? Nosotros hemos tenido un año importante para nuestra historia, porque no solo por ser tercer año de agencia de año los EFIs, que es importante, y además fueron con 19 casos de muchos clientes diferentes, o sea, y eso es un buen resultado que nos mide, nos testa dónde estamos, ¿no? En la calidad del trabajo. También ha sido un año pues de consolidación de muchos clientes, de clientes nuevos, Aldi, Affinity, la comida para perros y gatos de Ultima y Advance y todas estas marcas. O también hemos hecho la transformación digital de lo que está haciendo el e-commerce de Telepizza o de Pizza Hut, marca que se relanza en España y el año pasado ya abrió 70 nuevos locales y prácticamente a principios de este año se convierte con el restaurante de pizza con tercero. Después de Telepizza viene Domino's y el tercero ya es Pizza Hut en número de establecimientos, por lo cual ahí también empujamos, y ese es nuestro deber, ayudar a empujar proyectos que crecen de Aldi, de Pizza Hut, de Affinity, nuestro banco, nuestros coches, o sea, como siempre históricos, ¿no? O sea, y estamos contentos porque ha sido un año para nosotros importante, ¿no? Ha sido un año casi récord, pero bueno, ha sido el récord de la historia de esta casa, y después de casi, bueno, desde el 72 hasta ahora, han pasado 48 años y podemos estar contentos de haber llegado a esta meta. Pero no lo hubiésemos hecho si no hubiésemos dedicado muchos recursos, prácticamente. Si somos en el grupo unas 500 personas, hay más de 100 recursos dedicados al CRM y al Salesforce y a hacer plataformas digitales y a hacer e-commerce. Pues dices, al final dicen, bueno, pues una quinta parte ya de nuestros empleados se dedican a eso, en Volkswagen, en Telepizza, en SEAT, ayudando a otras marcas. Affinity también le hacemos el Salesforce, o sea, le ayudamos en eso. Y luego hay una parte, obviamente, de todo lo que podríamos llamar contenido del resto, que obviamente está muy digitalizado, porque también hacemos contenido para redes sociales, contenido para las webs, para los folletos, para lo que sea de nuestros clientes, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. Es verdad que el brand content, brand entertainment, que es una de las últimas tendencias, pues yo creo que va a explotar ahora. O sea, hay casos, lo vemos todos, hay muchos casos, pero donde creo que se va a masificar es ahora cuando vemos que el uso de la televisión o el uso o el ver publicidad en los medios de siempre, pues al final se va yendo a ver, digamos, contenido a través de nuestra plataforma móvil, ¿no? O sea, y eso está pasando. Pasa a nuestros hijos, nos pasa a nosotros, cambia nuestras tendencias y cambia todo, ¿no? Perdón. Hablando de esto, nosotros
que vivimos en un país y en esta compañía, en DDB, tenemos la suerte de ser un país que está vinculado a Latinoamérica por Movistar, por Telepizza, por BBVA, por clientes que compartimos con ellos. O sea, al final esto nos ha vinculado mucho y somos parte de la DDB Latina, donde Juan es nuestro director de estrategia. También estamos vinculados a Europa por nuestro SEAT, por nuestro Volkswagen, por nuestro Audi, por nuestro MediaMarkt. Me explico, o sea, al final Aldi, marca alemana, ¿no? O sea, realmente vivimos en un mundo que se nos hace grande porque podemos hacer trabajos con Juan en el mundo latino o podemos hacer trabajos para Audi o para MediaMarkt a nivel europeo porque nos lo demandan también, porque al final, pues como hub, podemos también traspasar barreras, porque nuestro mercado no es el español. En el mundo que estamos globalizado, ampliamos barreras y esto también nos da potencia para meterse en proyectos que son más globales, más latinos, más europeos o globales en totalidad, ¿no? Y esto es otro de los ejercicios que más estamos haciendo en esta nueva etapa. Cuando dices es que hay marcas españolas que cruzan fronteras, o hay marcas extranjeras que en España lo hacen tan bien que sus socios quieren que les ayudemos fuera. Esto nos pasa, o sea, nos pasa con un Audi, nos pasa con un MediaMarkt, ¿no? Que sus socios dicen, oye, en España lo habéis visto también, que queremos que nos ayudéis también en Europa, ¿no? Esto acostumbra a pasar. Dicho esto, hoy queríamos invitaros a un evento que hacemos a principio de año siempre, y es cuando Juan establece, digamos, su documento que él fabrica, de lo que son las tendencias más importantes que vienen y que van a marcar este año y los próximos, y que vamos renovando y que realmente están en el comportamiento humano. Ver caras conocidas y caras nuevas. Como dice Rul, pues sí, la idea es como contarles un poco el tema de tendencias de este año y más que contarles las tendencias, que ya vamos a hacer un resumen rápido. Lo que más me interesa este año es preguntarnos, bueno, ¿y las marcas qué? Es decir, ¿y las marcas cómo entran dentro de estas tendencias? Porque de lo contrario, pues no tendría sentido. De lo contrario sería pues un ejercicio probablemente, no sé, sociológico, cultural. Pero lo que es interesante es decir, bueno, si estos cambios están ocurriendo en la sociedad, si estos cambios están ocurriendo en el consumidor, ¿cómo las marcas pueden plantearse, digamos, retos a partir de ahí? Creo que hay ahorita lo vamos a ver, pero creo que hay una gran pregunta rondando en la cabeza de los directores de marketing en todo el mundo, y es este tema de las marcas con propósito. ¿Hasta dónde vamos a seguir viviendo en este mundo de los propósitos, y hasta cuándo las marcas van a poder construirse a partir de crear un propósito? ¿Qué tan viable es, qué tan posible es en un mundo tan polarizado? Ahorita lo vamos a ver. Cuando tú tienes un propósito, pues tienes amigos, pero vas también cosechando una cantidad de enemigos. ¿Qué pesa más? ¿Los amigos o los enemigos para las marcas en un momento en el cual, digamos que fue la conversación que salió de Cannes el año pasado? Todo el mundo dijo, bueno, ¿qué pasa? Es decir, desde el Grand Prix hasta todo había un propósito, había la defensa de alguna minoría, había un propósito, fuera ambiental, fuera político. Entonces, ¿hasta cuándo eso va a ser una herramienta para las marcas? Pues el primero se llama neutralidad imposible, porque este año sí que vamos a ver que ser neutral es imposible. Las elecciones en Estados Unidos nos marcan ya una lucha muy fuerte. Este tema de izquierda versus derecha lo vamos a seguir viendo en el mundo entero, y ahorita vamos a ver cómo se van sumando nuevas polarizaciones, o cómo la polarización va teniendo nuevas caras, digamos. Si bien ya hemos visto pues la polarización izquierda-derecha, que la hemos visto en todos los países, y nuevas derechas y nuevas izquierdas y todo esto, pues empezamos a ver también un tema, lo rural versus lo urbano, por ejemplo, que es una nueva cara, digamos, de esa polarización, y que está pasando en todos los países del mundo. Pero vamos a empezar a ver nuevas polarizaciones, como polarizaciones en grupos
por la edad, los jóvenes versus los mayores, y con nuevos elementos complejos. Máxima impaciencia tiene que ver con pues una sociedad que se acostumbró a que todo se puede obtener a la velocidad de las búsquedas de Google. Todo es posible tenerlo de inmediato. Pero al mismo tiempo esa misma sociedad se da cuenta que sale a la calle a marchar, como lo vimos a finales del año pasado en el mundo entero, y la palabra que estaba más repetida en todos los carteles que salía la gente a la calle a marchar era ya, ahora, now. Y resulta que salían a marchar y decían es que queremos cualquier cosa, reformar el sistema de pensiones, queremos que haya elegibilidad de ya. Decían, bueno, pero pues mira, presenta tus propuestas, va a haber una comisión que va a ver tus propuestas, de repente esas propuestas van a pasar al Congreso, el Congreso eventualmente pues las va a votar, y de ahí pues pasarán a la Cámara y a la otra instancia, ¿no? Según cada país, ¿no? Y empezamos a pensar si es que de pronto ya el sistema democrático pues no funciona en un mundo en el que todos conectados desde el móvil podríamos votar y elegir y decidir y tomar decisiones inmediatas. Si será que el sistema democrático y las instituciones como las conocemos pues ya empiezan a quedarse un poco obsoletas, y realmente empezamos a ver cifras donde la gente dice el sistema democrático en mi país ya no funciona. Cifras muy altas, España es uno de los países con las cifras más altas donde la gente dice la democracia como la conocemos ya no funciona. Y América Latina pues también muy arriba en el mundo en esta opinión. Renuevamente, la idea es que es un año para... Aquí hay dos cosas interesantes. Mire, venimos de muchos años de mucha presión sobre el tema físico, ¿no? La apariencia física. Y tenemos tanta presión sobre la apariencia física que la gente empieza a desgastarse. Empieza a desgastarse es decir, hasta dónde nos vamos a exigir más físicamente. Hasta dónde este tema del bienestar. Durante mucho tiempo hemos venido escuchando la palabra bienestar con un énfasis muy grande. ¿Y el bienestar a costa de qué? ¿No? Entonces ya no sabemos qué comer, porque o sea, nos sentamos a la mesa y ya realmente no sabemos qué es lo que hay que comer y lo que no. Tenemos que tener una apariencia física cada vez más exigente. Entonces yo creo que es un año en el que vamos a empezar a cuestionarnos todo eso y vamos a empezar a pensar en la mente. La mente es el nuevo cuerpo, digamos. Y entonces se van a replantear muchas cosas en términos laborales, por ejemplo, que ha tenido el entorno laboral ha tenido mucha parte de la culpa de que nos sintamos mal con nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a ver muchos movimientos en torno a que la gente pueda trabajar de otra manera. Obviamente seguiremos viendo todas estas personas que dejan el trabajo tradicional y empiezan a armar su emprendimiento y dicen claramente no estoy ganando lo mismo, claramente pues no es el mismo nivel de ingresos, pero estoy mejor, pero vivo mejor, pero mi mente está mucho mejor, ¿no? Puede que mi cuerpo, me relaja un poco con el cuerpo para darle paso a tener un énfasis más en la mente, ¿no? Universo privado, también quiero pues hablarles de un par de ejemplos ahí, cómo se empieza a hablar de estos metaversos, que son todos estos universos que la gente empieza a crear a partir de la tecnología. Quienes se acuerden de lo que era Second Life, se acuerdan cómo la gente creaba su universo paralelo. Pues la apuesta de este año de Facebook es Horizon, que es justamente pues este espacio alternativo donde yo creo con estas devices de realidad aumentada o de realidad virtual, yo empiezo a crear un universo paralelo. Y eso tiene mucho que ver a escapar a un mundo donde realmente es muy complejo vivir, donde es una realidad de unas noticias que no queremos ver. Entonces yo empiezo a crear mi espacio alternativo y ahí empiezan a pasar eventos y actividades y demás. Y yo creo que ahí y va a ser uno como de los puntos más importantes que tenemos que entender. El espacio de la casa, el espacio íntimo del hogar empieza a tener mucha relevancia y la gente empieza a no salir. Estamos viendo cifras muy fuertes en ese segmento 18 a 24 años
es el segmento que menos sale a la calle comparado con los otros segmentos. Y eso nos trae nuevas oportunidades. Hay clientes nuestros, particularmente en el tema de comida rápida, por ejemplo, que están creciendo básicamente por las entregas en casa. Esa es la parte de su negocio que más crece. Con lo cual ahí hay muchas oportunidades. Yo creo que las marcas hoy tienen que plantearse más que nunca cómo llegar al espacio de la casa. Y tengo un par de ejemplos que según el tiempo que ustedes tengan y según cómo se vaya dando la conversación, pues podemos ver, porque me parece que se empieza a plantear oportunidades para las marcas dentro de las casas. Digamos que los dos siguientes puntos hablan un poco del futuro de las redes sociales. Las redes sociales ya hacen parte tan importante de nuestra vida que realmente pues son parte de cómo predecimos el futuro. La primera se llama Real Social. Creo que es un año en el que social media termina de desenamorarse de todas estas métricas de vanidad que llamábamos, ¿no? Los likes, cuántos likes, cuántos retweets, y eso empieza a dar paso a, bueno, ¿qué es lo real? ¿Cuánto estamos vendiendo gracias a redes sociales? Redes sociales como el gran supermercado, ¿no? En una época decíamos que las redes sociales eran el nuevo espacio público. Yo creo que hoy tenemos que decir que las redes sociales son el nuevo centro comercial. Y ese es un cambio que lo estamos viendo con mucha fuerza, todo lo que está pasando, digamos, como el año pasado ya Instagram anuncia que va a empezar a hacer un piloto en el cual elimina la visualización de los likes. Entonces la gente no va a ver cuántos likes tiene mi publicación, y eso ellos lo ven muy positivo y creen que eso les va a ayudar a generar mucha más participación. Pero al mismo tiempo vemos cómo Instagram lanza su plataforma de venta donde la gente puede vender los productos en Instagram. Entonces nos empieza a dar como un factor de los likes no son lo importante, la venta es lo importante, y eso pues empieza a transformar todo. TikTok, que es la red pues que más crece, segunda aplicación más descargada del mundo hoy, empieza a decirnos voy a hacer compra, que tú puedas comprar directamente en TikTok. También nos empieza a hablar de un cambio de percepción, ¿no? Antes eran los challenges, los retos, era como el centro de TikTok, ahora empieza a ser cada vez más el tema de la venta. Y el tema de tiempo de compasión tiene que ver con un tema que nace en redes sociales, pero que creo que empieza a impactar muchas áreas del mundo. Probablemente ustedes vieron este video que se hizo viral de Obama, donde básicamente cuestiona lo que está pasando en las redes sociales y dice, pues mira, lo que pasa cuando en las redes sociales todo el mundo se va en contra de alguien, cuando empieza estas políticas o estas ideas simplemente de anular a alguien, eso no sirve para nada y eso no le está haciendo bien al mundo, ¿no? Entonces ya empezamos como a cuestionárnoslo en varios sentidos, y hay marcas, digamos, que han sido pioneras en aprovechar esto. El caso Sprite es un caso muy interesante de una marca que empieza a decir no tiene sentido el odio en las redes sociales, eso no le sirve a nadie. Y creo que va a ser un año en el que vamos a empezar a decir eso no tiene ningún sentido, ni siquiera contra los políticos, ¿no? Ni siquiera contra las celebridades que no son tan populares. No tiene ningún sentido acumular tanto odio, no le hace bien a nadie. Y finalmente el último, pues el tema ambiental es muy importante, como siempre lo sabemos en los últimos años, pero yo creo que la gran transformación, si se acuerdan los que estuvieron el año pasado en la presentación, me acuerdo que lo que les decía era que el medio ambiente iba a pasar como de las palabras a la acción, y que la gente iba a dejar de hablar del tema ambiental y iba a empezar a liderar el cambio, y lo iba a liderar el ciudadano. Y justamente aparece pues Greta Thunberg, y es que realmente un ciudadano liderando el tema, no eran las ONGs, no eran los gobiernos liderando los cambios. Claramente lo que pasó el año pasado es que el ciudadano se decepcionó de los gobiernos, ¿no? Cuando Trump decía que no existía ningún calentamiento global, pues evidentemente fue el ciudadano el que tuvo que liderar el cambio, y lo lideró, pero lo que empieza a pasar es que cuando empieza a liderarlo se da cuenta que probablemente ya es muy tarde, y entonces viene este año un poco como el miedo ambiente. Yo creo que el gran fenómeno de Greta Thunberg fue el cambio de discurso, de vamos a salvar el planeta y vamos a hacer un planeta para todos y no sé qué, a decir un discurso de miedo y un discurso de rabia. Y eso es lo que creo que va
a estar muy presente este año en el discurso de lo ambiental. Va a seguir siendo un discurso de miedo, un discurso de rabia, un discurso de, sí, de temor, de preocupación extrema, de extinción masiva, de no Extinction Rebellion, este grupo que se creó en el Reino Unido por varios profesores universitarios, y que seguramente este año lo vamos a ver expandido a muchas partes del mundo. En muchas de las manifestaciones se va a hablar de Extinction Rebellion, ¿no? Entonces cambia el tono, digamos, de la conversación de lo ambiental. Y también las marcas ahí tienen una oportunidad increíble. Nosotros en marcas, cuando hablamos de user experience, hablamos de los pain points, ¿no? Cómo identificar esos puntos de dolor para el consumidor y para el cliente, y cómo tenemos que atacar esos puntos de dolor. Bueno, pues yo creo que hay unos puntos de dolor este año más importantes que ninguno, que son los puntos de dolor ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que yo tengo una aerolínea y la aerolínea es increíble, no tiene ningún punto de dolor en la reserva. Yo logro tener el ticket en mi móvil. Yo llego al aeropuerto y no tengo que hablar con nadie. Con mi móvil entro al avión, identifico la silla, todo fluye perfectamente en la experiencia. Me siento en la silla del avión y lo primero que hacen es darme el agua en un vaso plástico. Y ahí se cae la experiencia. ¿Por qué? Porque para mí que me den un vaso plástico quiere decir que la experiencia no es perfecta, no funciona, no está conectada con mi mundo. En mi mundo no hay vasos plásticos y en el de la aerolínea sí. Entonces esos puntos de dolor ambientales, que incluso, para seguir el ejemplo de la aerolínea, que podría ser cualquier otra categoría, probablemente ya la aerolínea me dijo que está reduciendo su huella de carbono, ¿no? Y me está dando una cantidad de mensajes ambientales, pero cuando me entrega el agua en el vaso plástico, pues inmediatamente se cae toda la credibilidad. Entonces, muchas marcas tendrán que trabajar en entender si la experiencia de usuario es como realmente amigable con el ambiente o no, porque particularmente también vale la pena hablar de este tema de la huella de carbono. Yo creo que es una nueva moneda, es un nuevo currency, es un nuevo tipo de cambio que tiene el consumidor en la cabeza. Y yo sé que en Europa es un tema del que se ha hablado hace mucho tiempo, y creo que el consumidor, digamos, en España es mucho más conocedor de lo que significa la huella de carbono, pero en América Latina, digamos, estamos apenas empezando a que los consumidores hablen de esa moneda. ¿Y por qué es una moneda? Porque los consumidores van a empezar a decir, ok, con esta compra, con esta actividad que hice, impacté de esta manera la huella de carbono, la tengo que pagar. Es una deuda que adquirí que ahora tengo que pagar. O que la compañía que me está vendiendo el producto adquirió una deuda y yo voy a supervisar que la pague. Entonces vamos a ver también el surgimiento de muchas compañías ofreciendo, que hacen el offset, ¿no? Que hacen esta compensación de la huella de carbono. Y mucha gente probablemente diga, bueno, este año en todas mis movilizaciones al trabajo, ¿qué huella de carbono generé? Tengo que pagársela al planeta, ¿no? Y es posible que muchos consumidores mismos digan, ok, tú que siembras árboles y vendes esta compensación de la huella de carbono, véndeme por favor lo que yo gasté este año para quedar paz y salvo con el planeta. Eso lo vamos a ver, y creo que las marcas también pueden entrar de una manera muy inteligente. Los bancos, por ejemplo, que están tan acostumbrados a cuánto debo, cuánto pagué, ¿no? a saldar deudas, pues podrían también entrar en esa conversación de una manera muy natural, de esa conversación de pagarle la deuda al planeta que vamos generando cada mes o que vamos generando cada año.